Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, vamos a ver versículos 8 al versículo 13. En nuestras Biblias, Génesis capítulo 3, versículo 8 al versículo 13. Les voy a pedir que se pongan de pie para hacer esta lectura. Génesis 3, del 8 al 13. Amén. Bien, leemos, hermanos. Dice así: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer: La serpiente me engañó y comí. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, estamos viendo, ¿verdad?, en este capítulo el tema general, que es si lo bueno se arruinó. Vimos la semana pasada acerca de la caída de manera principal. Hoy vemos, el tema de hoy es la huida. Y bueno, vino como consecuencia de esa caída del ser humano, de ese desobedecer y pecar de Adán y Eva contra el Señor, quebrantando el mandamiento que Dios les había dado. Entonces, a partir de ese momento, el ser humano empezó a huir de Dios, empezó a escapar y no ha dejado de hacerlo, hermanos, no ha dejado de hacerlo. Vamos a ver este pasaje, irlo estudiando. Hay cosas muy interesantes. Tengo 2 puntos generales en este sermón, 2 puntos generales, y yo espero cubrir el material hoy. El primero de esos puntos, ¿verdad?, después de que vimos cómo Adán y Eva comieron de ese árbol y ellos sintieron vergüenza, sintieron temor, hubo culpa en su corazón por lo que habían hecho, nosotros nos encontramos con la presencia de alguien más ahí en el huerto que llegaba y estaba cotidianamente en medio de ellos, y es la presencia de Dios. Dice el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Entonces, Dios les buscaba continuamente. Dios tenía una comunión y no hay que perder de vista esto. Dios creó a Adán y Eva para glorificarse en ellos. Ya estudiamos esos 2 capítulos de Génesis, ¿verdad? Y nosotros debemos de tener en la mente siempre eso. Dios quería estar con ellos. Dios se deleitaba. A Dios le agradaba el convivir con Adán y con Eva. Él debía ser también el deleite total para ellos. Y cuando de repente Dios llega ese día al huerto para tener esa comunión con ellos, ellos ya no están. ¿Sí? Ellos ya no aparecen para encontrarse con Dios. Ahora, no es que Dios, ¿sí?, no supiera dónde estaban. No es que verdaderamente el hombre se pueda esconder de Dios. ¿Sí? Dios sabía dónde estaban, Dios sabía lo que había pasado, pero al seguir nosotros la narración, vamos a ver por qué Moisés escribió de esta manera, que Dios empezó a buscar a Adán y Eva. Entonces, lo primero que pasó en esa relación que había entre esas 3 personas, Dios, Adán y Eva, fue la ruptura de la comunión. La ruptura de la comunión. Recuerden que Dios había creado a Adán y Eva de acuerdo a su imagen y de acuerdo a su semejanza. Y Dios, todo ese tiempo que habían estado ahí, había tenido gozo en ellos. Pero aquí ya no hay más comunión. Y esto debemos nosotros entenderlo. Prácticamente, teológicamente, el pecado siempre causa separación entre Dios y el hombre. El pecado es una barrera que se interpone entre Dios y el hombre. Y no porque el pecado sea poderoso, sea más grande que Dios, sino porque Dios no puede tener comunión con el pecado por su santidad. Y déjenme decirles esto: siempre hemos pensado que Dios quiere tener comunión con los pecadores.
nada más porque sí, no. Dios tampoco puede tener comunión con los pecadores solo porque sí. Y a partir de Génesis, Él estableció la manera, Él estableció el cómo Dios iba a tener comunión con los pecadores. Tú y yo somos pecadores. Somos salvos, ciertamente, pero aún hay pecado y podemos decir mucho pecado en nuestra vida. ¿Cómo es que Dios tiene comunión con nosotros? ¿Te lo has preguntado? Después de que mentimos, gritamos, nos peleamos, ¿verdad? Después de que mostramos egoísmo, tenemos malos pensamientos, albergamos deseos de venganza, infinidad de cosas en nuestro corazón que no manifestamos, pero Dios sí las ve continuamente. Dios puede tener comunión con nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Ten esa pregunta ahí en tu mente. El pecado que cometió Adán y Eva lo llevaron a la ruptura de esta comunión con Dios. Algo grave había ocurrido, ya no había más deleite, ya no había más armonía. Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios había dado una sentencia a Adán y Eva, ¿verdad? ¿Cuál era esta sentencia que dio ahí? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Y algunos han dicho que este pasaje 3 de Génesis y lo que Dios dijo realmente no era verdad. Dan un matiz de alegoría a este pasaje, un matiz de fábula también a este pasaje y no quieren comprender o no quieren entender que la caída del ser humano fue verdad. Y no quieren aceptar lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque Adán no murió ese día. Bien, ciertamente Adán y Eva no murieron físicamente ese día. Adán vivió, ¿alguien sabe cuántos años vivió Adán? ¿Nadie sabe? ¿Cuántos? 900 casi, hermano. 930 años vivió Adán. 930 años, sí, vivió Adán. O sea, pasó casi un milenio hasta que Adán murió físicamente. Entonces, lo que Dios dijo, ¿fue verdad o fue mentira? Bueno, yo espero que después de este sermón tú puedas ver que realmente fue verdad y que la muerte que sufrió Adán no solamente quedó en una situación física, sino que fue más allá. La muerte impactó al ser humano y su relación con Dios más de lo que el hombre imaginaba o pensaba. ¿Sí? Esa es la situación. Más allá de la esfera física, esa es la afectación de la muerte en la vida del ser humano después de la caída. Entonces, vamos a entender la amplitud, o vamos a tratar de estudiar la amplitud de la muerte a la luz de la enseñanza bíblica, porque esa fue la sentencia y esa fue la razón de esa pérdida de comunión. Adán y Eva ya no estaban ahí en el huerto para esperar a Dios porque ellos estaban muertos. ¿Sí? Y la primera amplitud de la muerte es en el sentido físico, y es lo más común para nosotros. Cuando nos referimos a alguien que está muerto, nos referimos a alguien que murió físicamente. Es el fin de las actividades vitales del ser humano sobre esta tierra, ¿sí? Y procedemos a sepultar a esa persona. ¿Cómo? ¿Por qué llegó la muerte? La muerte llegó como resultado del pecado. Romanos 6:23, ¿sí? Porque la paga del pecado es la muerte. Ahí está. Dios había dicho, Génesis 2:17, el día que de él comieres, ciertamente. ¿Sí? Y ahí en hebreo es un pleonasmo. Morirás muriendo. Se lee en hebreo. Que quiere decir en verdad, esto no es broma. Morirás. Y Adán y Eva murieron y empezaron a morir ahí físicamente. Ciertamente la muerte física le alcanzó por lo menos a Adán, ¿verdad? Hasta los 930 años, no sabemos cuándo murió Eva, pero podemos entender que murió antes que muriera Adán. Entonces, una amplitud de la muerte es la muerte física, pero hay otra amplitud de la muerte que es la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la ruptura de la comunión entre el hombre y Dios como consecuencia del pecado. ¿Alguien puede leer Santiago capítulo 1, versículo 15? Es la ruptura de la comunión de Dios por consecuencia del pecado. La muerte espiritual
fue en ese sentido la primer muerte que entró a la creación después del pecado de Adán y Eva. ¿Qué dice Santiago, capítulo 1, versículo 15? Da a luz la muerte. Entonces, no es verdad que cuando nosotros pecamos en ese momento morimos físicamente. Sí, cuando el ser humano pecó, cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron espiritualmente. Y esa muerte espiritual es esa separación. Por eso Dios ya no los encontró para que ellos tuvieran comunión con Él ahí en el huerto. Algo había pasado y había alejado al hombre de Dios en una distancia tan inmensa, hermanos, que solo podemos definir como eterna. El pecado causó una separación abismalmente grande entre el hombre y Dios, de tal manera que el hombre no puede llegar por sí solo a Dios por más que lo intente, por más puentes que quiera construir, por más caminos que quiera hacer. El hombre no llega por sí solo a Dios porque el pecado causó una separación eterna en ese sentido, porque había roto esa comunión con Dios. Entonces, esa es la primera muerte que entró a la creación, la muerte espiritual, porque separó desde ese momento a Adán, y déjenme decirle, a toda la estirpe humana de Dios en ese día. No solamente afectó a Adán y a Eva, afectó a Caín, a Abel, a Set, afectó a todos sus descendientes y nos sigue afectando a nosotros hasta que nazca el último hombre. Será afectado por ese pecado de Adán. La palabra de Dios nos describe en Efesios capítulo 2, como personas que estamos muertas en delitos y pecados. Vean lo que dice, versículos del 1 al versículo 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir? Esa muerte espiritual se caracteriza porque nosotros obedecemos al diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿A quién obedecieron Adán y Eva? Al príncipe de la potestad del aire, Satanás, y se convirtieron en hijos de desobediencia. Y así somos todos nosotros los que nacemos en esta tierra, ¿sí? Estamos muertos o nacemos muertos espiritualmente, sin comunión con Dios. La tercera amplitud de la muerte es la muerte eterna. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? Es la separación definitiva e irremediable entre el pecador y Dios. Es más que la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual tiene remedio. Si tú estás muerto espiritualmente hoy en día, tú puedes creer en Cristo Jesús, tú puedes venir a Jesucristo, entregarle tu vida y tendrás vida. Vivirás espiritualmente. Pero si tú mueres sin Cristo, si tú estás muerto espiritualmente y mueres sin Cristo, tú morirás eternamente y ahí ya no hay remedio. Ni aunque el Papa, ni aunque otros religiones, ¿verdad?, digan que hay una segunda oportunidad, que vas a reencarnar y puedes cambiar las cosas, ya no hay remedio. Hebreos capítulo 9, versículo 27, porque es establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La muerte eterna o muerte segunda, como dice la palabra de Dios. Entonces, para esta situación de muerte eterna ya no hay remedio, ya no hay algo que pueda cambiar esa situación, ese estado en la vida de la persona. Apocalipsis capítulo 19, versículos 14 y 15, nosotros vemos que a la muerte eterna también se le llama muerte segunda. Apocalipsis 19, 14 y 15. Y los ejércitos celestiales,
Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda, la muerte eterna, para la cual ya no hay remedio. Pues ese día que Adán y Eva pecaron, la muerte espiritual vino inmediatamente sobre ellos y quedaron separados de Dios. Con el transcurrir del tiempo, la muerte física llegó a ellos, ¿sí? Y quedaron separados de los seres que amaban en esa tierra. Murieron físicamente. Pero en la misericordia de Dios, ¿sí?, la muerte eterna no cayó sobre ellos porque Dios proveyó para ellos la promesa de un Redentor. Génesis 3:15. Lo vamos a ver más detalladamente en unos domingos adelante. Génesis 3:15, la primer promesa de un Redentor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esta fue la promesa que ellos creyeron, de alguien que vendría, que destruiría a Satanás, que destruiría al engañador, a la serpiente y a su obra, y en esto debían confiar ellos para su salvación. Ahora, yo creo que lo hicieron. La Biblia no nos asevera, ¿verdad?, que Adán y Eva fueron salvos, pero yo creo que lo hicieron, porque en adelante, después de Génesis capítulo 4, nosotros podemos ver que hay por lo menos dos tipos de personas en esta tierra: aquellos que temían a Dios, que era la descendencia de Adán por parte de Set, y aquellos que no temían a Dios, que era la descendencia de Adán por parte de Caín, que fue desterrado y echado fuera, mandado lejos. Pero la descendencia de Adán, por lo menos hasta Génesis capítulo 6, permaneció fiel a Dios. Por parte de Set, permaneció fiel a Dios. Yo creo que Adán y Eva temieron a Dios, creyeron a la promesa y no atravesaron la muerte eterna. No llegaron a la muerte eterna. Pero Caín es el primer ejemplo en las Escrituras de una persona que murió sin Dios y que fue enviado al infierno y sufrió la muerte eterna, esperando el juicio de Dios. Entonces esas son las tres amplitudes de la muerte. La muerte en verdad llegó. Y hermanos, por eso no hay mucha comunión entre la gente hoy en día. ¿Por qué un niño muere? Es que es inocente y se va al cielo. No se va al cielo porque sea inocente. Cualquier persona que está sujeto a la muerte está bajo naturaleza de pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Sí. Todos nacemos bajo esa naturaleza de pecado en esta tierra. Entonces todos morimos. Si un niño murió, es porque estaba bajo esa naturaleza. ¿Cómo es salvo? Bueno, eso es cuestión de otra predicación. Pero vemos, la muerte entró, causó separación. ¿Cómo podemos nosotros asegurar esto? Bien, déjenme leerles algunas declaraciones de la Confesión de Fe de Westminster. Una declaración de fe nos ayuda porque expresa, ¿verdad?, en términos concretos lo que nosotros creemos o debemos creer de la palabra de Dios. En el capítulo 6, los párrafos 2, 3, 4 y 6, voy a dar lectura y vamos a ir entendiendo un poco de esta situación de la muerte y de la caída, de la entrada de la muerte. Dice así: porque por este pecado
cayeron de su rectitud original y su comunión con Dios. Hablando de la humanidad de manera específica, Adán y Eva en su desobediencia a Dios. Por este pecado cayeron de su rectitud original y de su comunión con Dios. Eso nos habla de la muerte espiritual. Fue esa comunión cortada en ese momento. Hubo la ruptura de esa comunión, sigue diciendo. Y de esta manera quedaron muertos en el pecado. Eso describe la condición de toda persona. Toda persona está muerta en pecados. Ya leímos Efesios 2, 1 al 3. Y totalmente contaminados en todas las partes, facultades del alma y del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay parte de la vida del ser humano, nada en él, que el pecado no afecte. Ya vimos, estudiamos que el ser humano está constituido de un aspecto espiritual y un aspecto físico. Pues el pecado afectó todos los componentes de la vida del ser humano. El aspecto físico y el aspecto espiritual del ser humano. Sus pensamientos, sus emociones, su voluntad, todo lo afectó. Fue como una esponja que fue metida en agua y esa esponja, toda la esponja, absorbió el agua y quedó llena de agua. Así fue el pecado en la vida del ser humano. Afectó todo su ser, sí, espiritual y físico. Por eso nos duele la cabeza, nos duele el pie, por eso hasta el cuero cabelludo nos duele. El dolor es algo que vino como consecuencia de la muerte, del pecado en esa magnitud, de ser parte de la experiencia de la muerte en la vida del ser humano. Tenemos tantas dolencias, tenemos tantos trastornos en nuestro organismo. Podemos ver niños que tienen cáncer, podemos ver a mujeres adultas que se están descalcificando, sus huesos están sufriendo, ¿verdad? Y pueden llegar a romperse. ¿Por qué? Porque el pecado afectó toda la composición del ser humano. Podemos ver a personas, a padres con malos sentimientos, podemos ver a niños en la calle que están llenos de odio, ¿verdad? Podemos ver a gente en las altas esferas sociales, llenos de lascivia, llenos de pecados terribles. Afectó todo, hermanos. Y lo hemos podido experimentar en nuestra propia vida. Hemos tenido malos sentimientos hacia alguien, ¿verdad? Hemos actuado de mala voluntad también. El pecado afectó todo, cada parte de nosotros. Y Dios quiere renovar todo eso en nuestras vidas. Eso es lo que dice el segundo párrafo. El tercer párrafo dice: siendo ellos la raíz de toda la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida fueron transmitidas a toda su posteridad que desciende de ellos por generación ordinaria. ¿Qué quiere decir? Que aquella culpa de pecado de Adán, aquel pecado que él cometió, aquella transgresión moral, se nos pasó a todos nosotros. Se nos ha venido pasando como si fuera algo genético, aunque no es genético, es espiritual, es moral, pero todos participamos de ello. Solamente alguien que no descienda de Adán va a ser libre de pecado. Y ese ya nació y murió por los pecadores y fue Cristo Jesús, concebido sin pecado. Pero así lo vamos pasando. No quiere decir que vamos heredando pecados, pero sí vamos heredando una naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró al mundo por un hombre, Adán, pero pasó a todos los hombres, ¿sí? Con el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Ah, pero Señor, fue Adán quien pecó. ¿Qué dice la última parte del versículo? De las palabras inspiradas del apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron. Y ahí estamos nosotros, hermanos. Todos pecamos, por eso morimos físicamente. Entonces, esa culpabilidad, esa pecaminosidad
y esa situación de muerte pasó a todos los hombres por Adán, porque él era la cabeza federal, la cabeza representante de toda la humanidad. Pero no tengas miedo, hay otra cabeza representante de una humanidad ahora, que es la humanidad de los escogidos, la humanidad del remanente de Dios, porque Pablo sigue enseñando en capítulo 5 de Romanos que ahora el postrer Adán, el segundo Adán, Cristo Jesús, da vida. En Él no hay muerte, en Él hay vida, en Él hay santidad y justicia para todo aquel que en Él cree. La declaración de fe sigue diciendo en el párrafo 4, de esta corrupción original por la cual estamos totalmente impedidos, inhabilitados y opuestos a todo bien y completamente inclinados a todo mal, proceden todas las demás transgresiones. Esto describe lo que llamamos teológicamente el pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado original no es como la Biblia lo describe, ¿verdad? La relación sexual entre un hombre y una mujer que hace que tengan progenitores. No, el pecado original es la desobediencia, la transgresión de Adán que pasa a todos sus descendientes. Y este pecado original es la fuente de cualquier otro pecado en nuestra vida. Porque yo tengo un pecado original que traigo, que me es transmitido desde Adán, entonces yo soy capaz de cometer cualquier pecado contra Dios. ¿Sí entendemos esto? Cualquier transgresión de la palabra de Dios. Le llamamos también la culpabilidad heredada. Ese es el pecado original. No hay nadie, ser humano, que nazca sin pecado original. Finalmente, el párrafo 4 del capítulo 6 de esa declaración dice: todo pecado, tanto original como propio, siendo una transgresión de la justa ley de Dios y contrario a ella, por su propia naturaleza trae la culpa sobre el pecador, por lo cual éste queda supeditado a la ira de Dios o queda bajo la ira de Dios y a la maldición de la ley, y de esta manera queda sujeto a la muerte con todas las miserias espirituales, temporales y eternas que la muerte trae. La muerte trae dolor, la muerte trae separación, ¿sí? La muerte trae desesperanza. Nada más pongamos atención a cómo actuó la gente y lamentablemente muchos cristianos en esta pandemia por temor a la muerte. Todo eso acarrea la muerte. La muerte incluso acarrea, ¿verdad?, el deseo de matar a otros para que no me maten a mí primero. Esto acarrea la muerte y todos estamos bajo esos efectos de la muerte hasta que conocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces, la muerte es terrible. Las consecuencias del pecado de Adán fueron terribles. Ahora, tú no digas, si yo hubiera estado en el lugar de Adán, yo hubiera hecho algo diferente. No. Adán fue el mejor hombre, ¿sí?, que pudo existir, con las capacidades más altas que cualquier hombre pudo haber tenido, con la santidad más grande que cualquier ser humano pudo tener jamás, y falló. Podemos decir esto: Dios probó al mejor y el mejor falló. ¿Qué nos esperamos tú y yo? ¿Sí? No hubiéramos hecho algo diferente. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que la consecuencia primordial que trajo el pecado de Adán fue la muerte a todos los hombres. Adán, impulsado por Eva, que había sido impulsada por la serpiente, desobedeció a Dios. Y déjame decírtelo en esta frase: desafió a Dios. Y este desafío de Dios es la segunda consecuencia del pecado de Adán que transmite a toda la humanidad. El hombre vive a partir de ese día desafiando a Dios, ¿sí? Se lo leo de esta manera para no perder aquí yo mi pensamiento. Dice: una de las terribles consecuencias fue que la forma de pensar contra Dios y a favor del propio engrandecimiento expresada en el pecado de Adán se convirtió en parte de su ser y de su naturaleza moral, que le transmitió a todos sus descendientes. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo, ¿sí?, estamos dispuestos a desafiar a Dios en cualquier momento porque es parte de nuestra naturaleza.
Solamente pensemos, cuando pasa una circunstancia que no nos gusta, nos enojamos con Dios. Le reclamamos a Dios. Cuando leemos algo en la palabra, no, Señor, no, esto no es para mí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desafiando a Dios, porque no estamos conformes con lo que Dios ha establecido. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Dios le dijo, no comas. ¿Y Adán qué hizo? Yo como. Desafió a Dios. Entonces el pecado que cometemos a sabiendas de lo que la palabra dice es un desafío en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de su voluntad, en contra de su amor, en contra de su naturaleza. El hombre vive continuamente desafiando a Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5, Génesis 6, 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Continuamente estaban desafiando a Dios. Y la humanidad sigue desafiando a Dios. Su santidad, su justicia, su perfección, su amor, su misericordia. Cuando nosotros vivimos en un pecado y no queremos cambiar, no nos queremos arrepentir, estamos desafiando la misericordia de Dios. ¿Por qué creemos o por qué pensamos que no somos castigados por Dios? ¿Porque somos sus hijos predilectos? No, porque tiene misericordia, porque tiene paciencia, pero no desafiemos más la paciencia y misericordia de Dios. Arrepintámonos de nuestros pecados. Cambiemos y hagamos lo que la palabra dice, porque si no, seguiremos desafiando a Dios. Entonces, el pecado de Adán tuvo dos consecuencias terribles sobre la vida de la humanidad. Lo separó de Dios y lo llevó a una vida de continuo desafío a Dios. Sí, esto hizo la caída. El segundo punto general aquí es, podemos ver que ellos en el tratar de arreglar las cosas o de cambiar la situación, ellos hicieron tres cosas. Y son cosas, hermanos, que el ser humano sigue haciendo por tratar de arreglar su condición de culpa y de vergüenza hacia Dios. La primera la vimos rápidamente la semana pasada. Trataron de arreglar las cosas a su manera, El versículo 7, Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos empezaron a ingeniar, empezaron a ver de qué manera podían quitar la vergüenza o cubrir la vergüenza que sentían y dijeron, pues vamos a hacernos una ropa. ¿Sí? Ahí están los primeros confeccionistas, los primeros maquiladores de ropa del mundo, Adán y Eva, cosiéndose delantales. Piensen, cómo eran las capacidades que Dios les había dado, que jamás habían visto una vestimenta y ellos se hicieron una. Eran grandes las capacidades que Dios les había dado. ¿Sí? Claro que si las comparamos con la ropa que nosotros nos vestimos o usamos hoy día, ¿verdad? Aquellas eran muy arcaicas, muy primitivas. Pero ellos jamás en su vida habían visto a alguien vestido. Pero la situación de la culpa les llevó a querer arreglar la situación por sus propias manos o en su propia manera. ¿Qué es esto? Esto expresa algo que el ser humano hace por naturaleza en esta situación caída. Tratamos nosotros de arreglar nuestra condición espiritual a nuestra manera, bajo nuestros términos. Nosotros queremos condicionar a Dios para que Dios nos dé alivio espiritual en esta situación. Inventamos cosas. Yo mencioné la semana pasada que por esta razón el ser humano inventó religiones. Dios había dado una religión,
Pero el ser humano no se sujetó a los términos de ese Dios que Dios le ponía para acercarse a Él. El libro de Levítico, hermanos, es el libro donde Dios expresa sus términos para cómo nosotros nos acercamos a Él. Dios ha dejado un medio cómo el hombre puede acercarse a Dios y arreglar la situación de la culpa. ¿Cuál es ese medio? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. En ningún otro hay salvación. No podemos arreglar nuestra condición espiritual si nosotros no nos sujetamos a eso que Dios ha establecido. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa tus pecados al Señor, ven y tendrás vida eterna. La gran comisión, hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Ese es el camino que Dios ha mostrado. Hoy no, adora a Buda, ¿sí? Cumple con estos sacramentos y serás salvo. Entrega tu vida y tienes que salir y predicar el evangelio, y a través de predicar eso serás salvo. No es cierto. Solamente hay una forma de arreglar nuestra condición espiritual en cuanto a Dios. Se llama Cristo Jesús, ¿sí? Y Juan lo expresó en su primera carta diciendo varias veces eso: el que tiene al Hijo tiene la vida. Si tú no tienes al Hijo, estás muerto todavía y pendiente a una muerte espiritual. Pero el ser humano quiere arreglar las cosas a su propia manera, en sus propias fuerzas, en sus propias invenciones, y creamos en estos dioses que se adaptan a nosotros. Rebajamos al Dios de la Biblia a un Dios que se acomoda a nuestro estilo y nuestra forma de vida. Eso estamos haciendo. Le queremos imponer a Dios nuestras reglas, nuestras condiciones, no humillarnos y sujetarnos a las de Él. Hay gente que ya no quiere ir a la iglesia, hay gente que quiere nada más estar en su casa oyendo lo que dicen por internet, ¿sí? Quieren sujetar a Dios a su propia condición. Esto no es así. No querramos nosotros sujetar a Dios a nuestras propias condiciones. Señor, yo te amo, te voy a servir, pero no me mandes aquí, no me llames allá, no hagas que yo haga esto. No, Señor, yo no voy a obedecer lo que tu palabra dice en esto porque es difícil para mí. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a hacer mis hijos? No. Queremos ganarnos el cielo por nuestros propios medios. No es así. Entonces, ellos trataron de arreglar las cosas a su manera. En segundo lugar, trataron de evadir su castigo escondiéndose. Trataron de evadir su castigo escondiéndose. Vean lo que dice el versículo 8 en adelante, lo leemos nuevamente. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Ellos dijeron: que no nos encuentre Dios, así no nos va a castigar. ¿No te ha pasado que llegas a tu casa y si tienes hijos y está todo silencio? Como si los chamacos se hubieran muerto ese día, no hay nadie, nadie está en la cocina, nadie está en la sala viendo la tele, no hay ruido en el patio. ¿Dónde están los chamacos? No, pues ya están por allá metidos en un rincón porque ya hicieron travesuras y llegó mamá, llegó papá y seguro les va a pegar. ¿Qué están haciendo? Se están escondiendo para que no los regañes, no los castigues, no los disciplines. Es un juego de niños, es el juego del ser humano. Nos escondemos de Dios. No queremos que Dios nos encuentre, no queremos buscar a Dios, no queremos esa comunión porque pensamos que a través de ello evitaremos el castigo. Pero solo son intentos de huir, por eso se llama la huida, porque el hombre huye de Dios. Huye, una forma es tratando de arreglar las cosas a su manera. La otra forma es no dándole la cara a Dios. ¿Tú crees que Dios no te va a castigar por tu pecado aunque jamás regreses a la iglesia? ¿Que en verdad te vas a poder esconder de Dios? En Apocalipsis, en uno de los acontecimientos cuando el Señor está llegando a la tierra, dicen los grandes del mundo: montes caigan sobre nosotros, escóndannos de la presencia de Dios y del Cordero, porque no quieren ser castigados por su pecado. Pero déjame decirte, nadie se puede esconder
de Dios. Nadie se puede ocultar de Dios. Esa frase, oyeron la voz de Dios en el huerto que se paseaba al fresco del día. Aunque es una expresión dicha en términos humanos, ¿verdad? Dios había estado ahí, Dios estaba siempre, pero Él quería esta comunión. Y ellos se esconden, ellos no quieren buscar a Dios, ¿sí? Porque tienen miedo. Sin embargo, Dios los confronta y les hace 3 preguntas muy interesantes. ¿Por qué les hace esas preguntas? ¿Acaso Dios era ignorante de la situación? Ve lo que dice, la primera está en el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ahora, Dios no quería información únicamente, ¿sí? Dios no había perdido de vista a Adán y Eva. Él los había estado observando. Versículo 11, tenemos las otras 2 preguntas. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? ¿Qué esperaba el Señor con esas preguntas? Él esperaba una cosa. Y Él esperaba, y esa es la forma en cómo nosotros hemos de tratar con el pecado. No escondiéndonos, no tratando de arreglar las cosas, no diciendo, pues ya le pegué a mi hermano Giovanni, le voy a llevar una caja de frutas para que me perdone, pero nunca le voy a pedir perdón. No se arreglan así las cosas. Nosotros tratamos, o la Biblia nos enseña que debemos tratar el pecado en 2 pasos. Número 1, confesando nuestros pecados. Número 2, ¿sí? Arrepintiéndonos de nuestro pecado. Son 2 cosas diferentes. Sí, yo le puedo decir al hermano Giovanni, sí, yo le aventé la piedra, pero me alegro. Le estoy confesando, pero no me estoy arrepintiendo, ¿verdad? Arrepentimiento implica el dolor que sentimos por el pecado e implica dejar de hacer eso que hicimos. ¿Y por qué digo que esas son las 2 maneras? Si es lo que Dios esperaba de Adán y Eva, que ellos reconocieran su pecado y le pidieran perdón. Porque la palabra lo enseña. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 y capítulo 2 versículo 1. Ahí están juntos esos 2 versículos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, Él es el camino, Él es la forma que Dios ha dejado para arreglar nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Dios esperaba que Adán y Eva reconocieran su pecado y le pidieran perdón, no que huyeran. Pero ellos trataron de evitar el castigo huyendo. Jamás huiremos de Dios y de su juicio. En algún momento nos alcanzará y pagaremos. Mejor ven y arrepiéntete. Mejor ora al Señor y dile: he cometido este y este otro pecado, te pido perdón, mi Dios. No necesitas ir a un lugar y decírselos al Padre o decírmelos a mí, no. Necesitas encontrarte con Dios cara a cara, con toda la sinceridad de tu corazón. Deja de hacer cosas, deja de huir, deja de esconderte de Dios. En tercer lugar, la tercera cosa que ellos hicieron fue que trataron de quitar su culpa señalando a otro culpable. Dice el versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Sí? Aquí está este punto. Ellos trataron de decir: yo no tengo la culpa, yo no soy el responsable, ¿sí? Fue fulano de tal, fue sultano.
Adán primeramente acusó a Eva de haberlo engañado e implícitamente culpa a Dios de su pecado. Porque le dice primero, la mujer que tú me diste. ¿No te acuerdas que yo estaba viendo mi dito y un día tú me la trajiste? Y si tú me la trajiste, entonces, ¿quién es el culpable? Eres tú, Señor. Me hubieras traído otra mujer más buena, otra mujer que pensara mejor, otra mujer que no se dejara engañar. Y tratamos de echar la culpa, vemos los defectos de las otras personas, ¿sí? Y tratamos nosotros de que ellos sean los responsables de las cosas malas que nosotros estamos haciendo, pero finalmente le decimos a Dios que Él es el responsable. Él nos puso en este mundo, Él nos dio la familia que tenemos, Él nos dio el trabajo, Él nos dio el carácter. Es que yo soy así porque Dios me dio ese carácter. Mentira. Dios te dio un carácter bueno, pero el pecado, tu pecado lo echó a perder en tu vida. Y lo que expresas con ese carácter generalmente es pecado en tu vida, a menos que verdaderamente esté controlado por el Espíritu Santo. Pero no queremos cargar la responsabilidad nosotros. Siempre queremos echar la culpa a los demás. Eva se le echó a la serpiente y la serpiente ya no tenía quien echársela. Si no, hubiera buscado otro culpable. Pero así es nuestra vida. ¿Sí? A veces el culpable es el esposo, a veces la esposa, a veces son los hijos, a veces son los padres. La sociedad, el mal gobierno que tenemos es el culpable de la desdicha, del fracaso, de la corrupción del ser humano. Finalmente, pues Dios, ¿para qué nos creó así? ¿No? Aquel hombre que se fue de borracho y hizo desmanes y después le dicen, oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Sigmund Freud, ¿sí saben quién fue Sigmund Freud? La hermana Surim, ¿sí sabe, ¿no? Una clase de Sigmund Freud, hermana. El padre de la psicoterapia, Sigmund Freud, ascendencia judía, austriaco de nacimiento, de ascendencia judía, ¿sí? Estudios en neurología. Sigmund Freud dijo una vez, él había tenido muchos problemas en su vida adulta y él dedujo que todos esos problemas que había tenido en su vida de adulto eran resultados de su formación infantil, de cómo su familia, sus padres lo habían criado. Y él afirmó que la persona no es culpable de su actuar, sino que el culpable es el medio en que él es criado o en que él se desenvuelve. Finalmente, él no acepta la culpa de su vida, de lo que él es, de los pecados que comete, quiere echar la culpa a todos los que le rodean. Pues déjame decirte, si esto fuera así, Adán y Eva nunca hubieran pecado, porque Adán y Eva vivieron en el lugar perfecto, ¿sí? Vivieron con las criaturas perfectas, vivieron en comunión perfecta con Dios y aún así pecaron, actuaron mal. Caín nunca tuvo un ejemplo de un homicida, pero mató a su hermano. Entonces, no son los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor, hermano. No son las circunstancias las que nos llevan a pecar, es nuestro propio corazón. Así que no debemos echarle la culpa a nadie de nuestro actuar. Yo soy responsable de lo que yo hago. Y fíjense que esta cualidad de aceptar la responsabilidad de las cosas es parte esencial de la imagen que Dios ha dado al ser humano. Porque Él dijo, yo soy el creador. Él toma la responsabilidad de la creación. Entonces nosotros debemos aprender a tomar la responsabilidad de nuestro actuar. Pero como no queremos tomar esa responsabilidad, buscamos otras salidas como Adán y como Eva. Entonces, aprendamos a no escondernos de Dios. Aprendamos a no buscar otros culpables. Aprendamos a no tratar de arreglar las cosas a nuestra manera. Hagámoslo a la manera de Dios. Y encontraremos paz, encontraremos fortaleza, encontraremos un cambio en nuestra vida. Será cuando nos sujetemos a lo estipulado por Dios que verdaderamente la gente, la sociedad cambiará. Pero mientras la gente no se quiera someter a Dios, seguirá experimentando los terribles dolores de la muerte.
la agonía, el sufrimiento, la lucha, la enemistad, todo eso que la muerte trae por no querer acercarse a Dios. Termino con esto. Número 1, se pueden afirmar con toda justicia que esa narración de la caída que tenemos aquí en Génesis proporciona la única explicación convincente que ha visto el mundo sobre la perversidad de la naturaleza humana. No podemos nosotros dar una explicación satisfactoria a tanta muerte, a tantas guerras, a tanta violencia, a tanta inmoralidad, si no creemos en la caída. En Génesis capítulo 3. Pascal dijo lo siguiente, él decía que la doctrina del pecado original parece una ofensa a la razón, pero una vez aceptada, le da una lógica total a la triste situación del ser humano. Pareciera un poco irracional esto, ¿verdad? ¿Cómo es posible que solo con que Adán y Eva desobedecieran, toda esta situación de perversidad nos alcanzara a nosotros? Bueno, humanamente no parece posible, pero si no creemos en ella, no tenemos otra explicación, hermanos. No la tenemos. Sí. Entonces, creamos lo que la Biblia nos enseña de la caída. En segundo lugar, la muerte no se arregla a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que está muerto en delitos y pecados, que cree en Él, no se pierda, no se muera, sino que tenga vida eterna. Sí. Ahí está. Dios nos ha dado esa solución que es Cristo Jesús. Desde Génesis 3:15, como lo mencioné hace rato, la simiente de la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer la herirá en la cabeza. Ganará sobre ella, será victoriosa. ¿Y quién es esa simiente? Ese hijo de la promesa es Cristo Jesús. En tercer lugar, deja de echarle la culpa a los demás. Deja de echársela. Sí. Los demás no son responsables de nuestros actos, de nuestros pecados. Es ofensivo, tanto al prójimo como a Dios, echarle la culpa a otros. Sí. Es ofensivo, hermanos. Dejemos de hacerlo. En cuarto lugar, solo la confesión a Dios y el verdadero arrepentimiento nos libra de la culpa y del castigo. De la culpa y del castigo. ¿Quieres tratar con tu sentido de culpa? ¿Quieres tratar con el castigo que pende sobre ti? Somos hijos de ira, dice la palabra. Pues ve a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, confiésalos y tendrás perdón. Y el Espíritu Santo quitará ese sentimiento de culpa, lo cambiará en paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y finalmente, deja de desafiar a Dios. Deja de desafiar su palabra. Deja de desafiar su santidad. Deja de desafiar su misericordia. Deja de desafiar su providencia. Cada cosa que Dios ha ordenado providencialmente para tu vida es para nuestro bien. No la desafiemos, no querramos vivir otras cosas que Dios no tiene para nosotros. Al contrario, rindámonos a Dios en todo ello. Y que el Señor nos ayude, hermanos.